Vamos a predicar la palabra de Dios. Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Dice la palabra de Dios: Después salió de la región de Tiro, pasó de nuevo por Sidón y se dirigió al lago de Galilea, atravesando la región de la Decápolis. Le llevaron un hombre sordo y tartamudo y le suplicaban que impusiera las manos sobre él. Lo tomó, lo apartó de la gente y a solas le metió los dedos en los oídos. Después le tocó la lengua con saliva. Levantó la vista al cielo, suspiró y le dijo: Efatá, que significa ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba normalmente. Les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más insistía, más lo pregonaban. Llenos de asombro comentaban: todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Bendito Jesús, todo lo ha hecho bien. El Señor Jesús hace todo bien. Todo sucede para el bien de los hijos de Dios. Este es un principio de fe, una semilla poderosa de fe. Esta es la palanca de apoyo, el punto de apoyo para encontrar el milagro que buscamos, para encontrar la respuesta a nuestras oraciones. Dios todo lo hace bien, incluso en medio de la dificultad, en medio de las cosas que no comprendemos. Dios todo lo hace bien. Y dígalo una y otra vez en su corazón y repítalo: todo lo ha hecho bien. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. No siempre vamos a tener lo que tú y yo queremos, porque a veces no sabemos pedir o no sabemos lo que pedimos. Pero si confiamos en Dios y en esta frase hermosa del Evangelio de esta noche: todo lo ha hecho bien. Jesús está caminando por lugares donde es frontera con pueblos paganos, donde hay idolatría, donde no hay una fe pura judía. Pero Él está por allí caminando. Y en el versículo 32 dice que le llevan un hombre que estaba sordo y tartamudo. Un hombre que no podía escuchar y que no podía hablar, que tenía dificultades al hablar. Es decir, un hombre que no sabe comunicarse, un hombre que no tiene contacto, que no sabe cómo acercarse a los demás, y las personas que le rodean tampoco se pueden acercar a él. Es un hombre que está aislado por su condición física. No puede escuchar y no puede hablar bien. Y dice la palabra que le suplicaban a Jesús que le impusiera las manos. La gente le dijo: Señor, imponle las manos para que él se cure. Aquí quiero poner atención en esta petición. Las personas le dicen a Jesús: imponle las manos para que él quede sanado. ¿Qué hace Jesús? No hace lo que las personas le piden. La gente le dice: impón tus manos, coloca tus manos sobre él, en su hombro, en su cabeza, pon tus manos. Pero Jesús no utiliza ese gesto de esa manera. No impone las manos formalmente, sino que hace algo sorpresivo. Dice que lo tomó y lo apartó de la gente. Primera cosa que Jesús quiere hacer: Él va a obrar en tu corazón de manera personal, individual.
para ti. Jesús quiere tener una relación contigo, no en la masa. Él quiere hablar contigo, te toma de la mano, te lleva aparte. Él quiere hablar contigo, quiere mirarte a los ojos, quiere escucharte, quiere hablarte. Te toma de la mano y te aparta. Eso no significa que tú vas a estar alejado de tus seres queridos o de tus amigos, no. Lo que quiere decir el Evangelio es que Jesús no viene a hacer un milagro en masa, sino un milagro personal. Él quiere atenderte a ti. Eres valioso para Él. Tú eres valiosa para Él. Tu vida, tus emociones, tus pensamientos, tus sueños, tus ilusiones. A Jesús le importa tu vida. Él quiere saber y quiere pasar tiempo contigo, a solas, aparte. Eso mismo hacía Jesús con sus apóstoles. Jesús estaba en las multitudes, predicando, evangelizando, llevando la buena nueva del Padre, pero luego decía, vámonos a un lugar aparte para estar a solas con sus apóstoles. Jesús siempre busca el contacto personal. Hermano, hermana, ¿cuándo ha sido la última vez que te has quedado a solas con Jesús? A hablar con Jesús. Muchos de nosotros podemos tener insomnio en la noche, nos despertamos, nos cuesta conciliar el sueño. Ese es un momento que Jesús te toma de la mano y te lleva a hablar con Él. Es tiempo de hablar con Jesús. Es tiempo de orar. Es tiempo de escuchar a Jesús. Lo tomó de la mano, lo apartó de la gente y a solas, dice la Biblia, le metió los dedos en los oídos. ¿Qué le pidió la gente? Señor, impón tus manos. ¿Y qué hace Jesús? Introduce sus dedos en sus oídos. Jesús dice en otra parte, si por el dedo de Dios yo expulso a los demonios, el dedo de Dios es el Espíritu de Dios. El dedo de Dios es la obra de Dios, el accionar de Dios. Jesús está obrando como Dios directamente. Él introduce su dedo en sus oídos y luego, dice, le toca la lengua con saliva. La saliva de Jesús es milagrosa. Ciertamente en aquel tiempo consideraban la saliva como una sustancia también curativa. Casi instintivamente, esto lo saben muchas mamás de mis tiempos más. Cuando un hijo se hacía una herida, algo, venía la mamá y con su saliva trataba de paliar, calmar el dolor. Pues Jesús toma su saliva y toca la lengua de este hombre. Un contacto profundo, íntimo, muy cercano. Mientras las personas le decían, Señor, sánalo de esta manera o con esta técnica, si quieres decir, Jesús hace todo lo contrario. ¿Sabes por qué? Y esto me gusta, porque Jesús no está condicionado a tus parámetros, a tu manera de pensar, a tus esquemas. Jesús es libre y Él sana de forma creativa y Él sana de formas diversas, no de única manera. Él pudo haber impuesto las manos y curar al sordo y la lengua del sordo mudo inmediatamente. Claro que sí, con una palabra bastaba, pero Él quiso hacer gestos importantes para acentuar la mano de Dios actuando en la vida de ese hombre. Tocar la lengua de ese hombre con la saliva de Jesús. Tener un contacto íntimo y profundo con la persona. No podemos encasillar a Dios en nuestros esquemas. No podemos aprisionar a Dios en una jaula de oro. Dios es el Señor. Él hace libremente como Él quiere. Tú y yo tenemos la gran tentación de decirle, Señor, haz esto así, porque yo sé más que tú. Nunca rezamos así, pero en el fondo así lo pensamos. Queremos que Dios actúe de acuerdo a nuestro parecer. Creo que es tiempo de abandonarnos en Dios y dejar que Dios haga las cosas a su manera.
de una manera nueva, de una manera imprevista, de una manera creativa. Dios hace las cosas a su manera porque Él es el Señor. Él es el Señor. Y Él quiere recalcarlo esta noche. Dice que en ese momento levantó su mirada al cielo y suspiró. Es una oración de lo profundo de su corazón. Jesús suspira y hace una plegaria. Efata, ábrete. Y al momento se abrieron los oídos del sordo y se soltó la lengua. Se abrió, se soltó, se liberó. Hoy el Señor quiere tocar tus oídos porque quiere que escuches su voz. Quiere que tú escuches la voz de Dios. Estamos tan acostumbrados a escuchar otras voces. Voces que nos mueven a violencia. Voces que nos incitan a violencia. Voces que nos hablan de enfrentamiento, de división. Y sin embargo, ahora el Señor nos dice que Él quiere hablarnos y devolvernos el habla y la capacidad de escuchar. Escuchar la voz de Dios para poder hacer su voluntad. Escuchar al Señor para poder hacer lo que Él nos pide, lo que Él quiere. No vayas por tu cuenta. No vayas haciendo las cosas a tu manera. Haz las cosas a la manera de Dios. Entrégale el control de tu vida. Entrégale las riendas de tu vida a Dios. Empieza a escuchar a Dios y dile: Señor, esto está bien. Esto es lo que tú quieres. Así quieres que yo hable, que yo actúe. Esta es la manera que te agrado más. Háblame, Señor. Quiero ver qué quieres que haga por ti. Muéstrame el camino, ilumina mi mente, guíame, Señor. Háblame, amado mío, háblame para yo hacer tu voluntad. Pero también el Señor quiere liberar nuestra lengua, quiere soltar nuestra lengua, porque no solamente me voy a conformar con escuchar a Dios y deleitarme y regocijarme y retozar en la voz de Dios, y el Señor me habló y el Señor me mostró y tuve una visión y me dio una profecía y me dio una misión. Qué lindo todo ello. Pues hay que hablar. No podemos permanecer indiferentes en el silencio cómplice. Tenemos que hablar, tenemos que decir la verdad. Son tiempos para decir la verdad, para anunciar la verdad de Cristo, el Evangelio de Cristo, pero también para denunciar la oscuridad, el pecado, la maldad. Es tiempo para proclamar la voz de Dios, para decir las cosas dentro de nuestra iglesia, dentro del movimiento al que pertenecemos, dentro de nuestra parroquia, dentro de nuestro grupo eclesial. No podemos seguir callados. Conozco muchos laicos, mucha gente buena que prefiere guardar silencio y se hacen cómplices de un pecado. Es un pecado de omisión guardar silencio cuando tú sabes que tienes que denunciar o tienes que corregir o tienes que decir: esto no es correcto. Y permítanme decir que muchas veces hemos sido nosotros coaccionados, hemos sido manipulados, diciendo: mira, es que tú no puedes cuestionar a nadie porque tienes que ser bien obediente, tienes que calladito aceptar todo. No, nosotros tenemos el deber profético de anunciar, denunciar, pero también de renunciar a nuestro pecado, a nuestro egoísmo y a nuestra comodidad, y renunciar incluso a aquellas situaciones de privilegio que podemos tener. Mucha gente se queda callada porque tiene miedo de perder sus privilegios en su parroquia, en su grupo, en su movimiento, y no quiere decir las cosas y decir: esto no es correcto, esto no está bien, porque sabe muy bien que inmediatamente le van a recriminar, lo van a atacar. Y tiene miedo y guarda silencio. Dios nos devuelve
el habla, pero un habla profética para anunciar y denunciar. Por eso yo insisto una y otra vez, lean los evangelios. ¿Cuántas personas, incluso en nombre de Dios, que están transmitiendo? Y aquí puede ser un laico, puede ser un religioso, religiosa, sacerdote, que incluso puede incitar a la división, al odio, a la violencia, a la discriminación. Esto no es el evangelio. Esto no es lo que habla Jesús. Leamos los evangelios. ¿Qué enseña Jesús? Y queremos justificar un montón de atrocidades en nombre de Dios. Y queremos perseguir y rechazar a los que no piensan como nosotros. ¿Cómo vamos a evangelizar en un mundo donde nosotros creemos ser los únicos que tenemos que hablar y ser escuchados? Cuando también aquel que de repente tiene otro punto de vista tiene derecho a hablar. No comparto sus ideas, pero tiene derecho a hablar. Y tú y yo tenemos el deber de mostrar el rostro verdadero de Jesús: misericordia, perdón, verdad, justicia, solidaridad y bien común. Ha llegado el tiempo de dejar nuestro egoísmo para buscar el bienestar de todos los demás. Me da mucha pena. Tanta gente dice: mira, mientras yo esté bien, no importa los demás. Es que no has entendido de qué se trata la vida. La vida se trata de ser mejor persona, de llenarnos de Dios para esa persona madure en la fe y pueda ayudar a los demás. Y no solamente ver mi propio bienestar, aunque le vaya mal a los demás. Esto no es correcto. Me sorprende en un mundo como el que estamos ahora, que incluso políticos quieran hacer de nosotros sus seguidores, llevándonos a la violencia, al insulto, al desprecio de otras personas. Eso no es el evangelio. Así esa persona se diga que es católica, que es cristiana, que es creyente, no es el evangelio. Hoy tengo que hablar, porque Dios también me habla a mí. Escúchame, Willy, y habla en mi nombre y exhorta a mi pueblo. Es tiempo de hablar en la verdad, y la verdad es una sola: el amor. Ese es el diálogo. Si no quiere usted vivir el amor, tendría entonces que suprimir los evangelios. Tendría que suprimir el mensaje central de Jesús. ¿Sabe qué escandalizó a los fariseos y a los maestros de la ley? Que Dios era Padre que amaba y perdonaba. Y el hijo mayor, que era el que encarnaba en la parábola del Padre misericordioso, mal llamado el hijo pródigo, el hijo mayor era el religioso, el que estaba cerca del Padre, era el fariseo, era el maestro de la ley, que no soportaba que el hijo pecador, alejado, el publicano, el escandaloso, vuelva y que el Padre Dios le ame, le perdone e incluso le haga una fiesta. ¿Cuánta gente religiosa podemos estar tan lejos del evangelio y de lo que Jesús quiere? Y estamos entristeciendo al Espíritu Santo. ¿Sabe? Mientras pase eso, nuestra patria, ningún país de Latinoamérica va a poder ser feliz. Porque mientras nos odiemos, por eso no hay fronteras. Yo conozco de muchos países, tengo la gracia de Dios de conocer de otros países, chilenos, ecuatorianos, colombianos, argentinos, mis hermanos, y los quiero y los valoro, y destierro de mi mente ese veneno que significa separar. Mis hermanos venezolanos, mis hermanos norteamericanos, mis hermanos mexicanos. No podemos estar viviendo en la oscuridad. Jesús nos ha devuelto el oído y el habla, y dice que cuanto más Jesús indicaba que nos callemos, que guarden silencio, más pregonaban, porque así es. Los testimonios no se pueden callar, y por eso todos comentaban: todo lo ha hecho bien.
hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Si escuchas hoy la voz del Señor, no endurezcas tu corazón. Sigue la palabra de Dios, el Evangelio, fiel a la Iglesia Católica, fiel a lo que enseña el Papa Francisco, fiel a tus obispos, fiel a tu párroco, fiel a la tradición de la Iglesia, pero también al magisterio de la Iglesia, fiel a la esencia del cristianismo. Vive el amor, proclama la verdad, la justicia, el bien común, la solidaridad. Es tiempo de despertar, hermanos, que el demonio no nos envuelva, no nos engañe. Jesús está aquí con nosotros a través de su palabra. Que Él toque nuestros ojos, que Él toque nuestros oídos, que toque nuestra lengua, pero sobre todo nuestro corazón, y que pueda decir: Efatá, ábrete, abre tu mente, no te cierres, no te cuadricules. Es tiempo de avanzar en el nombre de Dios. Amén, amén.